Entonces damos comienzo, jóvenes, ahora sí, a la clase, en este caso. Nos quedamos anterior, entonces, en lo relacionado a los tipos de variables, que fue tema de consulta inclusive. Las variables son una característica o propiedad de lo que vamos a medir con relación a un individuo, a un elemento, a un ítem, ¿sí? A un ente en sí. Es lo que ahorita vimos, ¿se acuerdan? Les comentaba sobre el proyecto, es lo que tú vas a medir. Yo quiero saber cuántas personas del sexo masculino voy a entrevistar, he entrevistado. ¿Cuántas de personas del sexo femenino he entrevistado? ¿Sí? ¿O cuántas personas, sí, que en el sexo me han descrito otro género? ¿Cuántas? Como es anónima, no vas a saber, pero ya vas a tener de las 100 personas, quién sabe, tengas 2 o 3, ¿sí? Entonces, estas variables, que sí son las características, se las definen en numéricas, que depende del tamaño donde va a ser, y continuas, por ejemplo, hablamos del diámetro de un árbol, ¿no? Que va en centímetros, o discretas, el número de huevos por nido, como nos hablamos en sentido. Así también, dentro de este tipo de variables, existen las semi-cuantitativas o ordinales. Eso va a una escala. Por ejemplo, índice de engrasamiento de una 5, puntuación de una encuesta de una 3, y lo que ahorita vimos también, ¿se acuerdan en este caso? Vamos a que les estaba indicando, sí, sí están viendo aquí, ¿no es cierto? El proyecto. Sí, me confirman. Sí, Sí, sí se ingeniero, sí puede. está en Word. Entonces, mira, eso en Word es lo que ya le cuantifico. Entonces, si tengo a todo el día, mire, yo le pongo que 1 va a ser igual a, ¿sí? Entonces, yo pongo aquí 2 va a ser igual a B. ¿Sí? 3 igual a C y 4 igual a D. Entonces, miren cómo yo estoy poniendo mis variables, ¿no? Para estadísticamente yo puedo tener, de dentro de la pregunta, ¿usted trabaja? ¿Cuántos unos te dio? Sí, ¿cuántos dos? ¿Cuántos tres? Entonces va a decir, de los 100 estudiantes que yo encuesté, sí, de los 100 resulta que 25 me escribieron el 4. ¿Y el 4 a qué corresponde? A no trabaja. O sea, el 25% sí. Entonces, ¿y el resto qué hace? No, el resto, hay un 15 que trabaja en la noche y el resto trabaja en el mediodía. O sea, trabaja en mediodía, es decir, pues en la mañana o en la tarde, o inclusive en la noche. ¿Sí? Entonces, miren, entonces, para eso es el tipo de ordinales, ¿no? Para cómo manejar una encuesta. Cualitativas o nominales, lo que vimos sexo, tipos de deporte, estado civil, religión, ¿sí? Es a lo que tú le vengas. Vamos igual, el sexo. Yo tengo aquí mi preguntita, ¿se acuerdan? Aquí tengo sexo, hombre y mujer. Entonces yo lo pongo igual. 1 igual hombre. Sí, voy. 2 igual mujer. 3 igual otro. ¿Estamos claros? Preguntas. Esa parte sí está clara, Entonces, ingeniero. bien, entonces Tenemos que vamos. ponerle numeración a las preguntas para que podamos realizar los cálculos de estadística. Así es, pero para eso tienes que definir un problema, tienes que definir las variables o al plantear el problema, ¿sí? Entonces, eso, todo va de la mano. El proyecto que el borrador, el proyecto o con lo que han comenzado a desarrollar, está con todo esto, ¿sí? Entonces, como les manifestaba, dentro de esas variables ya tenemos 2 variables, independiente y dependiente. Lo dependiente es la respuesta, ¿sí? Y lo independiente es de dónde va a salir lo que es el predictorio, lo explicativo, ¿sí? Una depende de otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, si yo pongo ahí, ejemplo, ¿cómo varían las comunidades de aves del bosque tropical respecto a la elección? Entonces yo pongo independiente, elevación, son los metros sobre el nivel del mar. La dependiente, riqueza de especies de la comunidad de aves. Entonces, mire, la riqueza de las especies de la comunidad de aves depende de qué? De la elevación. ¿Sí? Otro ejemplo,
Les manifesté, ¿se acuerdan sobre las hipótesis que había? Entonces aquí nos manifiesta, miren, la aplicación del programa, por ejemplo, ¿no? Hipótesis, la aplicación del programa de capacitación X aumenta significativamente el rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa Y. La variable independiente, el programa de capacitación, porque de eso va a depender ¿qué? ¿Sí? De la cabina. Es programa de capacitación X, ¿sí? Porque esa es la causante, la que explica, la que influye para que produzca cambios en el rendimiento laboral. Es decir, los trabajadores para que tengan un excelente rendimiento laboral, ¿de qué va a depender? De la capacitación, ¿sí? Entonces, todo tiene relación. Si yo estoy, el proyecto que les digo así, yo estoy haciendo uno para saber cuál es conocer debido a qué o por qué la deserción escolar. Sí, entonces va a depender de muchos factores. Que eso es lo que tengo que yo ir analizando y poder plantearlo en mi tema. ¿Sí? Y es lo mismo que ustedes deben desarrollar en su borrador, que vamos en el 2 para estructurar bien un proyecto a desarrollarlo por cada uno de ustedes. ¿Sí? Otro ejemplo, miren, aquí estamos, problema, dice, mira el problema. Se interesa estudiar cuál es el principal medio de transporte preferido por un grupo de personas a la hora de dirigirse al centro comercial. O sea, yo quiero, ¿cuál es, o sea, yo quiero saber, ¿no? ¿Cuál es el transporte que utilizan? Sí, ahorita están virtual, pero ya cuando estén en la universidad, ¿ustedes cómo creen que todos se movilizan a pie, no? Otros en carro, no sé. Entonces yo quiero, sí. Entonces, ¿para eso qué hago? Elaboro una encuesta. Entonces, pero para esa encuesta empiezo, ¿por qué? Porque es un instrumento que me va a permitir consultar. Sí. Entonces, ¿qué hago? Consulto a cada persona sobre la actividad a la que se dedicaba y el medio de transporte preferido. Entonces, yo comienzo, ¿sí? Entonces, distribución, hago una tablita. Transporte, ¿sí? Dentro del transporte pongo autobús, bicicleta, caminar. Caminar no es un transporte, pero es para saber cómo va el estudiante, ¿no? La persona, o cómo, en el caso, cómo te movilizas a estudiar, ¿no? Coche, ¿sí? O medio, o metro, un metro en este caso. ¿Sí? La actividad que realizas, estudia, es pensionado, trabaja. Yo quiero saber en este caso. Entonces, yo estoy viendo, miren, en el primer cuadrito, sí, yo puedo ver, sí, que de 2 estudiantes aquí, miren, me sale 12 personas, sí, 5 estudian y cogen autobús, 7 son pensionados, no estudian ni trabajan, pero cogen autobús. En bicicleta se movilizan, 3 a estudiar, 3 se movilizan, son pensionados, ¿sí? Y 2 se movilizan a trabajar en bicicleta. Caminando, 2 se dirigen a estudiar, 5 van a caminar, son pensionados, jubilados, dicen ahí no trabajan ni estudian nada de eso. Y 2 se dirigen caminando al trabajo. ¿Sí? En coche, en vehículo, 5 se dirigen a estudiar. 4 van, se movilizan, son pensionados, jubilados. Y 5 se dirigen a los trabajos en coche. En metro, 6 se dirigen en metro, o en trolebús, como se utiliza en Guayaquil, Quito, en Cuenca también. Pensionados, 7 van tranquilos, se movilizan, y 4 a trabajar. Ya cuando tengo una tablita así, yo puedo ¿qué? Y empiezo a armar otras tablas en las cuales yo ya incluso saco el porcentaje y ya puedo sumar cuántas personas, por ejemplo, el transporte, pues lo mismo. ¿Cuántos se movilizan en transporte en autobús? ¿Cuántos? 5 a estudiar y 7 a transitar. 12. ¿Cuántos? 12. En bicicleta, ¿cuántos? 5 a estudiar, 3 son pensionados y 2 a trabajar. Son 8. ¿Cuántos tengo? 8. ¿Sí? Caminando, ¿cuántos? 2 a estudiar, 5 pensionados jubilados y 2 a trabajar. ¿Cuántos? 9. 9.
En coche, 5 estudiar, 4 trabajar, 5 trabajar. ¿Cuántos? 14. Total, 14. En metro, 6 estudiar, 7 jubilados, 4 a trabajar. Total, 17. La suma total, como en Excel. Para esto ya empiezas a aplicar Excel, unas fórmulas. ¿Qué hago aquí? ¿Un autosuma? O si no pongo igual, suma, abro paréntesis, selecciono el rango de las celdas en que está y me va a dar automáticamente el valor total. En este caso, 60. El porcentaje, utiliza igual una fórmula porque el 60, sí, el número total equivale al 100%. Entonces yo empiezo a calcular, ¿no? Si 60 equivale al 100%, ¿cuánto equivale el 12? Sí, y eso aquí. Y va a salir utilizando la fórmula respectiva, el porcentaje. Ahora, vamos a la inversa. Yo quiero saber cuántos estudian, ¿sí? ¿Cuántos estudian realmente? Sí, todos se han movilizado diferentes, pero ¿cuántos estudian? Los sumo, 5, 8, 10, 15, 21, total 21. Autosuma, ¿no? ¿Cuántos no estudian? Solo ya son pensionados, jubilados. 10, sí, 10, 19, 26. ¿Sí? Trabajan, ¿cuántos trabajan? 2, 4, 9 y 4, 13. Sumatoria 60. Entonces, miren, estoy haciendo un cuadro estadístico para poder conocer, ¿sí? En qué vehículo utilizan las diferentes personas en 3 actividades nomás: a estudiar, a trabajar y como jubilados. ¿Sí? Entonces, yo con eso estoy describiendo un problema, ¿sí? Entonces, miren, he hecho una distribución conjunta, ¿no? Del número de personas, ya. Entonces, ¿cuánto tengo? ¿Sí? Entonces, yo ya puedo saber que N, ¿sí? En el número de personas. Y se acuerdan que hablamos de, ¿sí? De la población, ¿no? Entonces, yo puedo tener, ¿cuál es la población? Sí, la cantidad de población, 60. Entonces, ya comienzo a manejarme yo datos, ¿no? Entonces, mire, ya tengo uno, las dos, ¿no? El número de personas y el porcentaje respecto al tipo de transporte. Yo tengo 12, que he hecho unido y sacado el respectivo porcentaje para poder determinarlo de manera estadística, ¿sí? Y estoy partiendo ¿de qué? De un problema, ¿sí? Igual, el número de personas, la actividad que han desarrollado. ¿Sí? Con esto, entonces, miren, esto va a ser un trabajo que va a quedar para el viernes, sí, como taller, que identificaron desde qué es lo que va a hacer, de acuerdo a su problema, jóvenes, sí, al problema, sí, entonces van a identificar la variable, dependiente, independiente, qué tipo de variables son, eso va a hacerlo, sí, el día viernes, sí, tenemos el viernes, un jueves, pues, bueno, entonces, miren, los valores o los datos, ¿sí? Es decir, son cualquier número cualitativo que mide una variable. Ejemplo, hay valores experimentales que toman una variable determinada, variable peso. Los valores, 125, como lo ven, 145 libras, 185 libras. Entonces, miren, hay mucho ojo en las variables. Son las palabras que son características del problema o del tema o de lo que ustedes quieren conocer, ¿sí? Entonces, con eso puedo decirles ya, la población, ¿sí? Hemos hablado, ¿se acuerdan bien? Entonces, la población que comprende un grupo de individuos bajo estudio o lo que se quiera conocer, un grupo de entes, ¿sí? ¿Sí? O conjunto de objetos o mediciones o lo que tú quieres considerar. Y de eso vas a tomar una muestra, ¿sí? Entonces, la población en sí también puede ser de manera finita o infinita, depende del tamaño de la población, pues, ¿sí? Dirá la población, ¿qué cantidad? Como les digo ahorita, miren, su población, ¿cuántos van a ser? En base a las encuestas, ¿no? ¿Cuántos serán? 100 personas. Ah, ya. Dice, pero esas 100 personas esa es tu muestra, porque su población general, a ver, si alguien va a hacer la facultad de ingeniería, la población general, ¿cuánto va a ser? Creo en la Facultad de Ingeniería, creo hay 1500. Entonces, ustedes de 1500, el 10%, que es lo normal que se considera, debe ser 150. Entonces van a tomar 100. ¿Sí? Entonces, miren,
El tamaño de la población, el número total de individuos que conforman, se lo denota con N mayúscula. Entonces, su población, N mayúscula. ¿Sí? Entonces, ustedes deben justificar, decir, doctor, usted dijo 100, sí, pero dependiendo de tu población, ¿sí? No vas a pasarte una población de 300, significa que tú has considerado más de 3000. Puedes analizarlo, ya depende del problema que ustedes han considerado, ¿sí? Entonces, a ese campo vamos. Los límites de una población dependen de ustedes, de cómo definan, ¿sí? De acuerdo a sus necesidades. ¿Sí? Entonces, antes de empezar cualquier proceso estadístico, miren, necesario que ustedes definan claramente la población o población a bajo estudio. ¿Y esa población a qué va relacionado? A su problema. ¿Sí? Entonces, ustedes vieron ahorita, yo comencé con mi problema en la deserción universitaria. ¿A dónde va dirigido? A los estudiantes universitarios. Entonces, de manera general. ¿De dónde? De la UNLEAN. Ah, ¿de qué? ¿De qué? De la Facultad de Ingeniería. Miren cómo fui bajando. De lo general a lo particular. Ya fui aminorando. ¿Para qué? Para de ahí determinar mi población y poder llegar a obtener una muestra. ¿Sí? Entonces, con esa muestra, con esa población y la muestra, miren, conociendo ya podemos llegar a determinar una distribución de frecuencias, ¿sí? Que está relacionada a una característica. Esa característica la conocemos como variable, ¿sí? ¿Y de dónde tenemos? De la población. Entonces, pues repito, en base a eso ya vas a poder a posterior describir la densidad, vas a describir los parámetros. Entonces, repite, el problema es el que ustedes van a determinar cómo es su población y de ahí cómo les conviene hacer este estudio estadístico, ¿sí? Entonces, para lo cual ustedes determinan una muestra y esa la van a representar, ¿sí? Con eso ya se comienza a trabajar, o sea, es la muestra, ¿sí? La muestra es una porción, una partecita de la población, ¿sí? ¿Cómo la determina? Aleatoriamente. Por ejemplo, si ustedes 100 personas, dice las 100 personas, yo, de 1000 personas, yo cojo los números pares o cojo el 10%, ¿sí? Entonces, cada una de ellas son diferentes, no dependen ni una de la otra, no, no, cada uno diferentes, ¿sí? Por eso ya usted comienza partiendo de una suposición, ¿sí? Porque dirá, de la muestra que consideré, pueda que te toque, ejemplo, yo cojo de la extensión con la universitaria, yo cojo la Facultad de Ingeniería que tiene más de 1000, 2000 personas, pero cojo una muestra. La muestra, pues, es la carrera de electricidad. Dentro de esa electricidad, pues, que exista buenos estudiantes y no todos desiertan porque todos hacen un esfuerzo, todos a pesar de que tienen posibilidades económicas bajas, a pesar de que vienen de una situación económica un poquito humilde, pero aún así son pilas, son estudiantes. Entonces, lamentablemente la muestra me salió así, ¿sí? Ellos, la clase social, todo no infirió, ellos han puesto más que todo predisposición para poder ser algo en la vida, o sea, seguir ingeniería. Sí, entonces ellos no me resultó mucha deserción, ¿no? Entonces, así también, si esa muestra no es bien considerada, obviamente vas a tener que ese muestreo que consideraste es pésimo, es malo, y por tanto tu estadística va a ser, como se acuerdan, les dije al principio, una mentira, ¿sí? No te va a salir correcto, porque así fue tomado los datos, ¿no? Ahora, el tamaño de la muestra se lo denomina con la letra N minúscula. Entonces, la N mayúscula es la población y la N minúscula la muestra. Sí, entonces, que ustedes le van a encontrar en internet, todo eso, sí. Entonces, los objetivos del muestreo, bueno, eso quedamos para después, a ese tema. Ahora sí, vamos a continuar con las exposiciones. Listo, puedes continuar, Ángel. No sé si se ve. Sí, sí se ve, maximízale nomás. ¿Cómo le hago eso? Espérame, El ingeniero, no sé puntero, mira, cómo. el puntero ubícalo abajo, abajo donde tienes para ahí, más abajito ahí, dale. Ya. Eso, listo. Espera un momento. Ya. Ya, Ahí sí, para que no se me cuelgue el internet.
Ya, bueno, buenas tardes, buenas noches ya, compañeros de ingeniero. A mí me tocó exponer sobre las variables y sus tipos. No pasa. Ya pasó. Bueno, la variable cualitativa. Tenemos más que todos dos tipos de variables. Bueno, son tres. La cualitativa y la cuantitativa. Ya, la cualitativa es una variable que no se puede medir en términos numéricos, sino que se refiere a características o atributos de un objeto o sujeto, que puede ser descritos o clasificados. Bueno, aquí tenemos unos tipos de variables. Por ejemplo, o sea, sería el tipo, unos tipos bajos. Sería dicotómica. ¿Qué significa la palabra dico? O en inglés es dos, sería dicotómica, sería que tienen dos opciones. Por lo general, es un tipo de variable, a ver, es un tipo de variable cualitativa que solo puede tomar dos valores. Por ejemplo, haciendo una pregunta, como el ingeniero decía, de sí o no en este caso, sería, ¿usted toma el transporte público urbano o toma transporte privado? ¿Sí o no? Son preguntas cerradas. Ya, las variables ordinales son variables cuantitativas que son de un tipo de variable cualitativa que tiene un orden natural entre sus categorías. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la pregunta o la respuesta tiene que tener un orden cronológico. Por ejemplo, sería, ¿cuáles son los meses del mes? No podemos iniciar en otro mes o todo, sería en orden. Enero, febrero y así sucesivamente. Ya, también tenemos la variedad nominal. Son variables cualitativas que nominales es un tipo de variable que se utiliza en estadística para describir o categorizar características o cualidades de que una que no puede ser medidas en números. Estas solo nos permite que es en letras, como por ejemplo serían las preguntas de ¿a qué sexo pertenece usted, hombre, mujer u otros? No nos permite introducir datos numéricos, como lo dice la misma diapositiva. También tenemos la variable de intervalo. Es un tipo de variable numérica utilizada en la estadística que mide una cantidad continua y que se puede medir en una escala de intervalos. Esto nos dice que, de igual, con los mismos ejemplos del ingeniero que puso, de las edades, que tiene que tener un rango específico por lo general. Ya. También tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas tenemos dos tipos. Claro, las discretas. Es un tipo de variable numérica en, es- en estadística que solo puede tomar un número infinito o valores de, o, nu- o numerales de valores distintos. Esto no nos permite, por ejemplo, tomar valores decimales. ¿A qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, en un aula de estudiantes no podemos decir que tenemos 20 estudiantes y medio. Tenemos 20 estudiantes porque no podemos decir tenemos 20 estudiantes y medio. Eh, a eso nos hace ejemplo con esa variable. Ya, tenemos la variable continua, que es muy distinta, o sería la parte contraria de esa variable, de la que acabamos de ver. Es un tipo de variable numérica que se utiliza en la estadística y puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado en su red. Por ejemplo, esto nos permite coger valores con decimales en este caso. Y por último tenemos las variables dependientes
dependientes e independientes. Estas variables, como los mismos nombres nos dice que Luna depende del otro. Como dice en la descripción, es una variable que se utiliza para explicar o predecir los valores de otra variable llamada variable independiente. Y la dependiente es la variable que mide o se observa en un estudio o experimento y que se supone que está siendo afectada por la variable dependiente. Entre estas dos sí no lo encontré mucho, ingeniero, pero eso fue lo que encontré en internet. Listo, gracias, Daniel. Sí, Sí está, ejecútala nomás, dale F5 o dale ahí. Eso. Puede continuar. bien. Bien, entonces, mm, la tarea que el doctor ha enviado es acerca de los tipos de variables. Bueno, como pueden ver en mi carátula, ahí se especifica el nombre del docente y también la carrera, el paralelo y el alumno. Entonces, la tarea consistía en consultar y realizar con ejemplos cada variable. Entonces encontramos variables cualitativas, dentro de las cuales se relatan diferentes tipos de variables, ¿no? Dentro de las cualitativas. Entonces, en estas variables se dice que no se puede medir numéricamente. Como relataba mi compañero anteriormente, él mencionaba un ejemplo. Entonces, se dice que esta variable no otorga datos específicos y a veces tampoco no van en orden. Entonces, un ejemplo que yo pude sacar acá de este tipo de variables cualitativas es como la llama de un encendedor. Entonces, la llama de un encendedor no puede ir como numéricamente, yo de decir llama uno 4 5, ¿no? Sino tal vez alta, media y baja. Y tampoco no va en orden exactamente. ¿Por qué razón? Porque de baja tú puedes pasar directamente a alta, no a media, y tal vez de media viceversa. Entonces, luego se habla de una variable dicotómica que expresa cuando los valores de dicha variable son solamente dos, obtienen este nombre. O sea, cuando solamente existen dos funciones, por describirlo así, se, se le expresa como dicotómica. Un ejemplo que yo pude analizar fue el interruptor de un cuarto, porque tiene solo dos funciones, como encendido y apagado. Luego tengo la binaria, que también si no recuerdo, si no mal recuerdo, el docente explicó hace unas clases atrás, que esta variable sí trabaja con valores específicos. Recuerdo que él dio el ejemplo del sexo, ¿no? Entonces, en este caso, yo he dado el ejemplo de una persona, que en este caso la persona puede ser nacional o extranjera, ¿no? Entonces, recuerdo que el doctor dio un ejemplo del sexo que vendrían a ser como tres tipos, femenino, masculino y otros, debido a la cantidad de sexos que ahora se ven. Entonces, también tengo acá la ordinaria. Esta variable sí es representada por una modalidad que no requiere números, pero sí consta de un orden o un puesto. En este caso, tengo aquí los puestos de una maratón de atletismo, ¿no? Tercer puesto, segundo puesto, primer puesto, que no necesariamente tiene que estar mencionado así por tercero o segundo, sino incluso puede estar mencionado categoría oro, categoría platino, cosas así. Espero poderme hacer entender en esa parte. Y también acá las nominales, que esta variable no es representada por números ni tiene algún tipo de orden y por lo tanto es matemáticamente menos precisa. Me avisen si me pueden escuchar porque estoy teniendo como problemas con mi micrófono. No, sí, sí, sí se te escucha, sigue tranquilo.
Entonces, acá se dice que esta variable nominales no tiene como un término matemático preciso, ¿no? Un ejemplo son las regiones que tienen el Ecuador. Tendrían que ser la Amazonía, la sierra, la costa y la región insular. No tiene un tipo de orden y tampoco no tiene algo matemático, por describirlo así. Entonces, yo hice con este ejemplo porque sé que se puede entender de una mejor manera en este tipo de variables. Luego tengo de intervalo que esta variable representa el tiempo, ¿no? Durante el cual sucede. Entonces, el tiempo durante el cual sucede de este tipo de variable de intervalo, un ejemplo es el número de veces que un joven corre a la semana. Entonces se está dando el tiempo y el suceso de qué pasa, ¿no? Incluso se puede aplicar otro ejemplo del número de veces que una persona usa la lavadora cada 4 días. Es una variable de intervalo, ¿no? Porque existe un tiempo detallado en donde está sucediendo algo. Entonces luego tengo y vienen las variables cuantitativas. Estas variables otorgan como resultado un valor numérico. Entonces este tipo de variables, por describirlo así, es como que se hace más compleja porque ya viene con números y todo esto y según lo estuve entendiendo hace poco al doctor, este tipo de variables también se va a tener que aplicar en el proyecto, ¿no? Entonces acá tenemos que esta variable otorga como resultados valores numéricos. En este caso vendrían a ser el peso de 4 sacos de papas, ¿no? Expresa en valores numéricos que vendrían a ser 45 kilogramos cada uno e incluso se puede transformar en libras y en otras unidades. Entonces luego está la discreta que otorga cifras que se encuentran separadas en escala, es decir, que no poseen valores entre ellos, ¿no? Entonces tengo acá un ejemplo, ¿no? Que da valores exactos esta variable, como el ejemplo de que una vecina tiene siete gallinas en casa, ¿no? Entonces, mi compañero también explicó esto y creo que, bueno, no hay la necesidad de repetirlo porque también no se puede decir 7 gallinas y medio o 7 gallinas 3 cuartos. Entonces, luego está la continua, que puede otorgar un valor de cualquier intervalo o mención. Recuerdo que este tipo de variables puede dar valores, pueden haber otros valores en medio de los exactos. Entonces, se dicen que estas variables sí se pueden representar por valores decimales, por lo cual la cifra será mucho más específica. Un ejemplo, se puede colocar la distancia, ¿no?, que existe entre Manta y Guayaquil, porque se la puede medir con decimales. ¿En qué sentido? Que nos basamos en kilómetros, pero utilizamos los decimales para poder especificar los metros o incluso centímetros. En este caso yo estuve consultando en Google Maps y ya existe una distancia de 194,5 kilómetros, que equivaldrían a no, equivaldrían a 100.940, 100.900, 400, 100.945 metros de distancia. Entonces, si me equivoqué, igual Ciento en acá. noventa y cuatro mil, 194.500 metros. Multiplica por 1000, ¿te das cuenta? No Sí, hiciste el disculpen, intento. ahí un kilómetro No, tiene 1000 metros. así es. Bueno, dale. Disculpen, son los nervios. Entonces, bien, luego tenemos las variables independientes y dependientes para poder continuar rápidamente. El valor de esta variable no depende de ningún otra variable, ¿no? Entonces, anteriormente recuerdo que se explicó esto también. Y es de que esta variable se puede expresar y no necesita ser justificada. Un ejemplo que tengo acá es que la temperatura ambiente, que vendría a ser una variable independiente,
influye en el número de incendios forestales. Esto sí vayan a ser una variable dependiente. ¿El por qué? Se dice que se causa un incendio forestal, un ejemplo, a partir de los 45 grados Celsius. Entonces, cuando al mes existen 7 días que la temperatura llega a 45 grados Celsius, esta vendría a ser la variable independiente, se da el caso de que existan incendios forestales, ¿no? Y vendrían a ser 5 o 4 días, quizás encienda, quizás no. Comúnmente esto se ve en la Amazonía y es algo real, ¿no? A partir de los 45 grados Celsius, en ciertos países determinados de Sudamérica, eh, pasa esto. Entonces luego yo tengo acá la variable dependiente, que esto de acá sí tiene que ser justificada, o es el valor que una variable dependiente daría. Entonces, como ejemplo, tengo que la cantidad de sustancias contaminantes que emite un país vendría a ser una variable dependiente, depende de la producción industrial de ese país, que vendría a ser la variable independiente. Entonces, como lo expliqué en el anterior ejemplo, ¿no? Solamente que acá cambia. Entonces, obviamente, esta variable o la cantidad de sustancias depende de cuánto plástico producen las industrias de ese país. Un ejemplo. Entonces, esto es lo que yo puedo explicar de manera resumida y disculparán alguna equivocación. Gracias. Listo, puedes Buenas continuar. tardes, buenas tardes, compañeros, e ingeniero presente. Vamos a ver lo que son los tipos de variables y vamos a ver las variables cualitativas. Una variable cualitativa es aquella que se define por una característica del sujeto u objeto de estudio. La división se realiza según los valores de la variable y existen dos tipos a saber, variables cualitativas binarias y dicotómicas y variables cualitativas politómicas. Las variables cualitativas binarias o dicotómicas son aquellas que tienen dos valores posibles. Por ejemplo, una persona puede ser nacional o extranjera. Como variable dicotómica podemos tomar a los pasajeros de un vuelo, que esto sería otro ejemplo, y ellos pueden estar en la clase económica o ejecutiva. Estos dos valores constituyen una variable dicotómica. Como variable cualitativas politómicas, en este caso, los valores son más de dos, por ejemplo, el estado civil, casado, soltero, divorciado, viudo, y las variables politómicas pueden clasificarse en ordinales y nominales. Las ordinales son aquellas que se pueden ordenar, por ejemplo, el nivel educativo secundario, bachillerato, universitario, maestría, etc. Las nominales, en este caso, son los valores que pueden ordenarse jerárquicamente, como por ejemplo la profesión. Aquí tenemos un gráfico estadístico de las variables, las cualitativas se dividen en ordinales nominales y las cuantitativas en discretas y continuas. Tenemos las variables de intervalo, que una variable de intervalo se representa por un intervalo de tiempo durante el cual sucede algo, que se realiza una actividad, una tarea y cuya disposición en el tiempo es un elemento desconocido. Un intervalo se caracteriza por un valor inicial y un valor final. En este caso, no sé si las variables de intervalo vendrán siendo en este tipo de variables cualitativas, porque no se le da cualidad, sino que se le da este número. Entonces vendría siendo una cuantitativa. Entonces en eso tenía mi duda. Una característica importante de las variables de intervalos es el hecho de que pueden ser opcionales, es decir, pueden ser consideradas o no consideradas en la planificación de la solución. Un ejemplo sería el número de veces, el número de hijos que se consultó el establecimiento de su salud. O bien si es continua, se puede tomar cualquier valor de un intervalo, por ejemplo, el peso, la talla, el índice, la masa corporal, etcétera. Como quiera, viene siendo cantidades de números. Variables cuantitativas tenemos que son aquellas que adoptan valores numéricos, es decir, las cifras. De este modo se diferencian de las variables cualitativas.
que se expresan las cualidades y atributos, categorías o características. Las variables cualitativas discretas vienen siendo que es aquella que se puede asumir un número contable de valores. Por ejemplo, tenemos el número de hijos de una familia, la cantidad de dedos que tiene una persona en la mano, el número de faltas en un partido, el número de personas que llegan a un consultorio en una hora y el número de árboles que hay en un parque. Así como pueden haber otros ejemplos. Tenemos las variables cuantitativas continuas, que la variable continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, la estatura de una persona, el ancho de una pelota de fútbol, el volumen del agua de una piscina, el peso de una persona y la velocidad a la que va un tren. Tenemos variables dependientes e independientes, que hace referencia a los valores de las variables dependientes. Dependen de los valores de las variables independientes. Las variables dependientes representan el producto o resultado de cuya variación se está estudiando. Por ejemplo, tenemos que un estudio realizado por economistas sobre la relación que hay entre una demanda de un producto, que viene siendo la variable independiente, la demanda del producto, y el precio de este viene siendo la variable dependiente, porque la demanda del producto, de la demanda del producto depende el precio de este. Aquí tenemos otro ejemplo que es un estudio sobre la repercusión del suelo que el suelo tiene en los cultivos de las flores. El tipo de suelo viene siendo la variable independiente y el crecimiento de las flores es la variable dependiente, ya que el suelo, al proporcionar nutrientes, incide en el desarrollo de las mismas. Esto sería todo, ingeniero. Listo, gracias. Entonces nos quedamos en esta parte, ¿no? Entonces, dentro de eso vimos o vemos, ¿sí? Que los objetivos, después de haber determinado la muestra, la población, vamos a la muestra, que es una partecita pequeña, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta muestra o este muestreo, ¿sí? Es para que te permita realizar una distribución de frecuencia de la población, la frecuencia de población, o probabilidades. O sea, para que tú tengas más claro, más específico los parámetros, ¿no? Que te van a poder determinar una solución a tu problema. Justo tu compañero hablaba del aprendizaje en línea. Entonces, a él le interesaría saber, por ejemplo, cuántos están aprendiendo, cuántos no. ¿Sí? Otra, debido a qué no aprenden en línea, tal vez porque no todos tienen un buen internet o porque no todos tienen una buena computadora. Influyen muchos factores, ¿no? Entonces, por eso se da un ejemplo, como decimos aquí, la población y un ejemplo de la muestrea, ¿no? Del muestreo en este caso. Con eso, jóvenes, como tarea para la siguiente clase, ¿sí? Con dos ejemplos, ¿no? Consultar sobre el vector observación o vector de medidas. Así también sobre datos univariantes, datos bivariantes y datos multivariantes, con dos ejemplos. ¿Sí? Preguntas. Bueno.